Acá nos acompaña una más que es de la Corporación de Abogadas Feministas, Javiera, ¿cierto? Que nos acompaña Morales. ¿Cómo estás, Javiera? ¿Tocaya? Sí, hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Igual, gracias por acompañarnos en esta edición de tarde. Primero preguntarte cómo ves este día, la importancia que tiene de recordar que la violencia tiene que ser algo erradicado a nivel mundial. Exacto, mira, este es un día súper importante, creo que es bueno pensar y recordar que este día tiene que ver con el asesinato de las hermanas Mirabal, que son hermanas que estaban justamente luchando por un mundo mejor, luchando contra dictaduras. Entonces es un día en el que pensamos en la violencia hacia la mujer, no solamente la violencia de Estado, que fue ese caso, sino la violencia doméstica, la violencia en los espacios de trabajo, la violencia en las calles, todo tipo de violencia. Entonces, como es una situación muy compleja, es algo que tenemos que trabajar y no solamente hoy día, yo creo que todos los días. Trabajo que igual realizan, me imagino, desde la corporación. ¿Cómo es y cómo ven, tratan a cada persona, a cada mujer que llega con ustedes? Nosotras trabajamos con mujeres, niñas y disidencias y lo que hacemos principalmente es asesorar. Hacemos varias asesorías que son personalizadas, donde nos escriben a nuestras redes sociales, a nuestro correo y pueden en el fondo ir consultando sus dudas, sus consultas. Y lo otro que hacemos harto es trabajar directamente con instituciones, hacemos charlas, preparaciones de protocolos, porque en el fondo es una situación súper compleja y la verdad es que la perspectiva de género es algo que se requiere transversalmente en todas las áreas y en todos los espacios. Entonces eso tratamos de hacer. Y bien preocupadas justamente de no revictimizar, de atención con calidad, eso. ¿Han visto incremento en estas consultas? La verdad es que sí, hemos tenido muchas consultas. Nosotras trabajamos primordialmente, las consultas que más vemos tienen que ver con violencia intrafamiliar, violencia doméstica, pero también muchos delitos sexuales. Lamentablemente son cifras alarmantes, es una situación muy compleja y hay mucho por hacer al respecto. ¿Crees que el confinamiento y la pandemia COVID-19 aumentó esas cifras también de consultas? Sabemos todo lo que ocurrió, estar en un espacio a veces reducido, pero estar todo en una casa, toda una familia, a veces de numerosas personas que hacen una familia, ¿cierto? Un núcleo, estar encerrados, todo lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Crees que se vio un incremento? Por supuesto, ha habido mucha más violencia. Los espacios cerrados son espacios que en general traen violencia porque sabemos que la violencia doméstica en general es ejercida en las casas, es ejercida por los maridos, es ejercida en espacios así. Y ¿sabes qué? También me gustaría relevar la violencia contra niñas, contra niños y niñas, porque en los espacios de las casas es una violencia que se ha visto mucho en incremento con el tema de la pandemia. Y hoy día que estamos saliendo de este espacio, ¿cierto? Tenemos que buscar nuevas formas de combatirla. No basta con las políticas que se hacen, yo creo que hay que hacer mucho más. De hecho, con lo que mencionabas, según cifras de la ONU Mujeres, el 45% de mujeres y también niñas declararon haber sufrido algún tipo de violencia durante la pandemia y el confinamiento. Claro. Es un gran número el 45%. Uno a veces solamente debe ver a mi alrededor cuántas mujeres componen mi núcleo, las personas que yo conozco, amigas, familiares y todas las personas que han sufrido violencia. 1 de cada 3 mujeres del mundo sufre violencia. Exactamente, no, si son cifras abismales, entonces por eso yo creo que ese de verdad es una pandemia. La violencia contra la mujer es una pandemia real, es una pandemia que no se acaba. Entonces tenemos que trabajar contra eso fuertemente. Y que no respeta frontera tampoco. Preguntarte igual cómo se puede llegar a ustedes y cuáles son las vías también. Mira, nosotras tenemos nuestras redes sociales, tenemos un Instagram, tenemos un Twitter, tenemos Facebook, @corafem, y también nos pueden escribir. contacto@corafem.cl para sus dudas, consultas, invitaciones y también, por supuesto, para realizar todas las asesorías que requieran, las situaciones por las que estén pasando. Así que eso, que nos escriban. Importante eso, ¿cierto? También denunciar en caso de ser víctima, ¿cierto?, de violencia o conocer a alguien que lo sea. Bueno, igual preguntarte una vez que esas personas llegan a ustedes, ¿cómo es? ¿Cómo es el trabajo que realizan desde que llega la persona? Mira, la verdad es que es importante señalar que nosotras no hacemos asesoría judicial propiamente tal, somos una organización voluntaria, pero sí recibimos asesorías y derivamos a los conductos públicos que se requieran o a redes privadas de abogados, de abogadas. Hacemos toda esa derivación en el fondo y lo que más hacemos es explicar qué es lo que ocurre, porque hay mucha desinformación en torno a la violencia contra la mujer y sabemos además que
hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar. O sea, tenemos estas cifras que me dices tú que ya son alarmantes, pensemos en la cifra negra, es mucho más. Y las personas que no pueden, porque hay muchas personas que dicen incluso, pero ¿por qué no denunciaste? Siempre está esa frase, pero ¿por qué nunca lo dijiste? Hay un trasfondo gigantesco por las razones de por qué no lo hace. Una vez es un factor psicológico. ¿Llegan también ustedes casos así? Sí, nosotras somos un espacio de puras abogadas, entonces no somos psicólogas, pero sí hacemos derivaciones en los casos que se requiera y por supuesto que siempre el llamado es a denunciar, el llamado es a acompañar, pero el llamado también es a entender, ¿ya? Porque muchas veces sabemos que la denuncia no es el momento. En el fondo hay un tema de revictimización también cuando tú le dices a una víctima de violencia, oye, pero denuncia ahora. Y a veces no están las herramientas, entonces a veces tenemos que comprender, que explicar cuál es el marco jurídico, cuáles son las consecuencias además de un problema como este, y la gente, es cierto, una mujer toma su decisión, pero siempre acompañada, y entregarle la opción de redes, de otras redes de mujeres, de repente lo que buscan tampoco es solo jurídico, entonces también hacemos esas derivaciones con psicólogas feministas o con otros espacios donde puedan buscar redes de apoyo. Tiene una amplia red. Preguntarte igual respecto a eso, ¿cómo crees que están las leyes hoy en nuestro país? ¿Estaremos atrasados respecto al tema? Estamos, claro, es muy deficiente lo que hay. Y la verdad es que yo creo que parte de la Constitución no consagra temas de violencia contra la mujer y eso es algo muy complejo, ¿ya? No estamos nombradas. Entonces, creo que hay que avanzar desde ahí. Creo que hay que hacer una ley de violencia integral, porque hoy día hay leyes específicas para ciertos casos específicos, pero sabemos que hay cosas que siempre quedan en ese margen. Entonces, claro, tenemos violencia doméstica, pero no todas las personas que estamos en un espacio doméstico compartimos vínculos sanguíneos, por ejemplo, o no todas las personas en un acoso laboral, no siempre el acoso viene del empleador o de un jefe, puede venir de un cliente, de un extranjero. Hay muchas cosas que no están tratadas debidamente, entonces por eso es que se requiere una ley de violencia integral que regule todos los aspectos, que sea interdisciplinaria y que sea completa. Eso es lo que se requiere. Es lo más importante apuntar a eso y seguir creciendo también todo lo que es la parte legal. Por último, quiero preguntarte, bueno, estamos viendo todo lo que es el marco legal. Esto no involucra, por ejemplo, si una persona está en la calle y recibe acoso callejero. No está en el marco legal. Claro, o sea, hoy día tenemos ley de acoso callejero. Pero cuesta demostrarlo, ¿no? Exacto, cuesta, y es una ley con sanciones muy bajas. Lo mismo tenemos en el caso de la violencia intrafamiliar, las sanciones son bajas y hay poco acompañamiento. Sabes que lo más complejo muchas veces es en la labor de las policías, por ejemplo. Yo creo que es muy importante, está el marco legal, ¿cierto? Pero también está la fiscalización. ¿Qué hacemos para que esas normas funcionen? Para que la perspectiva de género que tenemos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, una Secretaría de Género de la Corte Suprema que tiene un manual que funciona bastante bien y que entrega pilares, pero necesitamos que los jueces las apliquen, necesitamos que jueces y juezas lo apliquen, necesitamos que las policías lo apliquen. Eso es algo fundamental. Perfecto. Muchas gracias, Javiera. De nada. Que tengas una excelente jornada. Ahora